días a todos. Bueno, me presento, soy Álvaro Prado. Quiero trabajar ahora con Che, ya me voy a este curso sobre la posición robótica. Vamos a hablar de bienvenida, me quedan unas palabras de definición, estoy conversando sobre el tema de la clase. Bueno, el día de hoy, le agradezco por su presencia. Estamos hablando de un mundo fascinante de lo que es la automatización, la robótica, la ingeniería electrónica en general, ¿cierto? La idea es que nosotros el día de hoy podamos gozar de la presencia de nuestro invitado, el doctor Manuel Sarraza, que nos estará hablando acerca del análisis dinámico y diseño de sistemas de control difusos para robótica. Así que le damos la más cordial bienvenida, Manuel. Se dejo aquí. Hola, todos. Mi nombre es Manuel Sarraza, soy doctor en matemática y robótica. Y ahora me voy a presentar este análisis dinámico y diseño de sistemas de control difuso para robots. Entonces, primero, como concepto, para los que no conocen qué es lo que es la lógica difusa, la lógica difusa es una extensión de la lógica clásica. La lógica clásica, como general, trabaja entre valores de verdadero y falso. Y esta la lógica difusa, en este caso, es una lógica multivalorada. Esta lógica multivalorada introduce el concepto de grado de pertenencia. Este grado de pertenencia, en este caso, nos da estos valores múltiples y en los cuales nosotros podemos decir, a diferencia de la lógica clásica, que pertenece o no pertenece. En este caso, puede pertenecer parcialmente, puede ser verdadero o parcialmente falso a la vez. Entonces, como un ejemplo, es, como pueden ver acá, la lógica clásica, si separamos a la gente por personas altas y bajas, si consideramos un 1,80 m las personas altas, si mide de 1,79 ya la persona no es alta. Esa es la lógica pasar la lógica. En cambio, la lógica difusa, en este caso, la persona es alta, pero con un cierto grado, ¿ya? Como se ve acá en ese grado es un grado de pertenencia. Un poco de historia de nuestro edificio. Esto partió en el año 1963 con el paper de Sales, de Diffusion Sales. Luego, en el ámbito de esta presentación, vamos a ver también las coberturas lingüísticas, que eso fue en el año alrededor del año 1973. Después el primer controlador, por Mandani, que fue en el año 1974. Luego está la identificación difusa, que fue por parte de Takagi y Sukedo. Después, en el año 1995, el primer controlador, en este caso FUSI-PID, donde utilizó el producto, la suma y la gravedad. Luego, en el año 1996, el controlador, en este caso difuso, en este caso se agregó la parte de normalización, ¿ya? Y así sucesivamente hasta el día 21. Entonces, en este caso voy a abordar, en lo que voy a centrar el trabajo y luego la presentación, en este caso en cobertura lingüística, ¿ya? La cobertura lingüística, por lo general, se utiliza bastante en la parte de edición, en imagen, ¿ya? Tanto los temas que conocen, están en un concepto de concentración y la razón, que se respeta mucho en la imagen. Entonces, estos controladores lo que hacen es conjunto, nosotros podemos, en el caso de curso, en la universidad, y se caracteriza una función de pertenencia, en este caso del tipo de la natural, y una etiqueta lingüística por ejemplo de carreras. Nosotros eso lo vamos a cuadrado, vamos a hacer en este caso una concentración, que es, se le agrega una etiqueta lingüística del mundo. Y eso va a ser, en este caso, muy raro. Y si aplicamos la raíz, elevado a 0,5 por ejemplo, eso va a ser poco, y eso sería poco raro. Por lo general, lo que se hace con los controladores, aquí por ejemplo veo la concentración de personas en diferentes valores, desde 0 hasta 1,25, 1,25,
punto 2, y eso se le da para el conmigo. Y también, en este caso, el 75 alto, poco y qué año. De este principio de compatibilidad de SAE, establece que a medida que aumenta la complejidad, en este caso las declaraciones pierden significado y las declaraciones significativas pierden función. ¿A qué quiero decir con esto? Que a veces uno puede ser muy preciso en describir algo. Por ejemplo, una masa que está poniendo 150 kilogramos a una velocidad tanto, pero no está diciendo nada a la persona que está ahí. Les podemos decir con precisión, pero no se entera que lo que está usando. En cambio, si uno presta atención, va a saber que está pasando algo, que presta atención a su medio. Entonces, como les decía, en este caso voy a trabajar con el modelo de Santana, ya utilizando los centros de gravedad en lugar de conjuntos que usan la concepción. Vamos a utilizar el producto en el antecedente y el producto en el consecuente, y en la agregación vamos a utilizar la suma. Y en la salida vamos a utilizar la suma ponderada. Como les decía, por lo general cuando uno hace un controlador va agregando más conjuntos para ir mejorando el controlador. ¿Ya? Eso es lo que se aumenta la carga computacional. Mientras más, por ejemplo, si lo quiero implementar en un microcontrolador, voy a necesitar más memoria para poder implementarlo. Entonces, si nosotros queremos trabajar con un micro, por ejemplo, un Arduino Mega, puede que si aumentamos la cantidad de conjuntos, el micro no sea capaz de manejar y no pueda hacer, en este caso, hacer funcionar el controlador. Se va a estar limitado a pocas entradas, o a solamente una entrada con pocos conjuntos y una sola salida. Pero si nosotros necesitamos múltiples entradas, esto ya no es capaz de realizarlo. Entonces, una forma de hacer esta no linealidad es agregar más conjuntos. ¿Ya? En cambio, la cobertura lingüística se modifica ese mismo conjunto. Entonces ya no agrego más variables y optimizo el uso, en este caso, del microcontrolador. ¿Ya? Esa es la idea de lo que vamos a ver hoy día de hoy. Y también se puede utilizar para el modelado. ¿Okay? El modelado también vamos agregando más conjuntos para ir modificando esa superficie y obtener esa no linealidad. En cambio, con los modificadores podemos hacer lo mismo. Entonces, la idea parte con una función de diferencia triangular y esta ir modificando. ¿Sí? Con estos operadores lingüísticos. Entonces, como les decía, en el proceso de diferencia vamos a utilizar en el antecedente consecuente del producto, en la agregación vamos a utilizar la suma y para la salida vamos a utilizar la suma ponderada. Y esto vamos a estimar cuánto se depende de las características dinámicas reales, ¿ya? Con respecto a la anterior. Entonces, por ejemplo, partimos con el típico sistema de primer orden, vamos a hacer un análisis médico, entonces proponemos las funciones de pertenencia que se ven ahí para ver las siguientes reglas para poder modelar ese sistema y dejarlo con las mismas características. Aplicamos la suma ponderada y vemos como resultado, arriba abajo, que da lo mismo, a la salida da lo mismo que el modelo que habíamos propuesto inicialmente. Entonces, con la lógica en este caso difusa, podemos tener el mismo resultado, utilizando, como les decía, el producto, la suma y la suma agregada en la diferencia. Entonces, aquí podemos ver, en este caso, los conjuntos, las funciones de pertenencia. Esto lo vamos a normalizar entre menos 1 y 1. ¿Por qué se normaliza entre menos 1 y 1? Cuando ustedes esto lo implementan, por ejemplo, en un grupo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un universo de cursos muy grande, vamos a tener, por defecto marca un 181, que son las muestras que, entonces mientras más grande sea el conjunto, menos muestras va a tomar, y van a ver que las funciones en este caso los conjuntos triangulares se van a deformar, van a ser más chatos, más altos, va a depender del universo del curso. Entonces, si nosotros lo normalizamos, no vamos a tener ese problema. Y vamos a poner de escala para que este valor grande significa que de fuera de este bloque que vamos a utilizar. Para el controlador pasa exactamente lo mismo. Es mejor poner, en este caso, los factores de escala. Entonces, lo que nosotros logramos, y es lo importante acá, en este caso, es esa superficie plana que ¿ya? Se puede, como les decía, se puede hacer esto con conjuntos y se puede ampliar, como si se fijan estos puntos del cero representativo de esta
el 1 que está de arriba, el 1 que está acá y el 0 es ese que está ahí. Entonces ese plano lo tenemos ahí representado por la salida. Esto también se puede agregar más conjuntos. Por lo general en un controlador necesitamos el 0. Entonces por eso se agrega un conjunto más. No podemos solamente positivo o negativo. Siempre se centra en 0. Por ejemplo, si calculamos el error siempre que sea el error mínimo, que sea 0. Entonces por eso necesitamos el 0 y se agrega un conjunto más. Y también tenemos la misma superficie. El concepto clave acá es que esa superficie después la podemos modificar. ¿Con qué? En este caso con los modificadores lingüísticos, que en este caso con la concentración o con la dilatación. Y ahí, si se dan cuenta, se modificó la superficie y ahí generamos la no linealidad. Y ese puede ser un valor, en este caso, el valor que, dependiendo de cómo sea la dinámica del sistema, uno la puede ajustar. Entonces ahí uno puede utilizar algoritmos, por ejemplo, tipo metaheurístico, para ir ajustando esta superficie y ajustar el modelo del sistema. ¿Okay? Podemos utilizar tanto la concentración como la dilatación para hacer esa modificación y ahí nos quedaría un sistema tipo no lineal. ¿Okay? Entonces aquí vemos qué es lo que pasa cuando aplicamos la concentración. El sistema, cuando aplicamos un escalón, va a ser más rápido que el sistema del primer orden, o va a ser más lento. Entonces ahí vamos ajustando la dinámica. Entonces podemos ajustar de acuerdo a la respuesta del escalón del sistema, podemos identificar el sistema utilizando esto y utilizando apoyándonos al algoritmo metaheurístico para hallar ese valor del exponente. ¿Okay? Un ejemplo sencillo, un resultado, una masa, con un amortiguador, y el amortiguador tiene, en este caso, una no linealidad. Y ahí se ve la respuesta de eso. También esto lo podemos aplicar a modelos de segundo orden. ¿Ya? Aquí ya es más complejo, porque representar estas tres entradas, en este caso, y tener la salida, es muy complejo que las tres reglas, o sea, en este caso, las tres entradas, por eso acá como dos espacios, un espacio bidimensional y un espacio unidimensional. No puedo tener, ¿cómo se llama?, en un espacio tridimensional la dinámica de este sistema. Entonces ahí hago esa mezcla de un sistema bidimensional y un unidimensional para poder obtener, en este caso, la ecuación del segundo orden. Entonces se proponen las funciones de pertenencia para lograr esto y se hace una suma ponderada. Al operar, tenemos, no se ve muy bien, ¿verdad? En este caso, un factor de multiplicación menos 4, menos 2 más 2. Y como tenemos, en este caso, un espacio, como vimos recién, bidimensional, el peso de la división de la suma ponderada nos da 1, pero ahora como tenemos dos espacios mezclados, me da 2 porque tenemos dos espacios que se están combinando. ¿Okay? Y aquí se puede dar cuenta de que ya no llega a 1, llega a 0,5. Es por eso motivo. Y utilizamos igual los factores de escala para representar esta función de, en este caso, borrosos, o sea, incluso en España se dice borroso, en la lengua española, hace como es el logrado en España se me queda el borroso y acá en América se me queda mucho difuso más que el borroso. Entonces, me disculpan si es que a veces digo borroso, la costumbre de que haya se maneja de esa manera. Entonces aquí es exactamente lo mismo concepto de la longitud. Tenemos esta superficie y podemos aplicar tanto la concentración como la dilatación. ¿Bien? Va a depender de cómo le sea el sistema, uno puede ajustar. Y aquí está la regla. Si tenemos al ir modificándolo, no tenemos la respuesta dinámica. Una persona que la habitación, eso puede ser más grande o más pequeña dependiendo del orden que nosotros hagamos. En este caso, programamos cuadrados, programamos la cuarta, hacemos mucho más rápido y así se va a la dinámica va a cambiar. Entonces, esto es adecuado para usarlo, por ejemplo, en robótica, en software robótica, que es difícil de obtener en este caso modelos. Se puede ajustar y se puede trabajar con un algoritmo, en este caso, que busque ese índice para que lo puedan ajustar. Entonces, ahí ya se van agregando conjuntos. Lo que vamos empezando un valor, una porcentaje.
Y este mismo modelo se utilizó para realizar un controlador. ¿Sí? Un controlador, en este caso PID, la misma filosofía. Todo esto con el objetivo de optimizar, porque como les decía, mi idea era trabajar con este controlador, pero en un microcontrolador. No por lo general, si uno ve todos los papers, los controladores que cuando se utilizan FUSI, por lo general son o PLC o son tarjetas de adquisición de datos. La mayor que la grande. Entonces, y como lo mismo, en este caso, controladores hoy en día existen 32 bits, tienen una capacidad de memoria mayor. Busqué la forma para que optimizar, bajar la cantidad en este caso, de memoria que se utiliza para que pueda realizar perfectamente el control. ¿Okay? También utilicé otras técnicas, agregué otras cosas que también, por ejemplo, la derivada fraccional, que también utiliza muchos recursos y también lo pude implementar en este micro de 32 junto con los finales. Ya, partiendo entonces, como les decía, la sintonía de parámetros, por lo general en Mandani lo que se utiliza es la expertise del operador para sintonizar los parámetros, ¿ya? Pero también lo podría considerar actualmente, se utiliza mucho para ajustar en este caso los parámetros del controlador PID al organismo metabolístico. Si que hacemos, por ejemplo, un gemelo digital. El gemelo digital podemos simular, como es lo mismo que la planta, podemos hacer la simulación que queramos sin dañar la planta. En cambio, si tenemos la planta, probar, ajustar los parámetros, podemos dañar. Se puede dañar ese proceso. Pues es una forma de ajustar los parámetros. Como les decía, por lo general, como el daño se utiliza la expertise de los operarios para poder sintonizar los parámetros. Entonces, utilicé en este caso el FUSI PID Lite, tiene dos entradas y una salida. Por ejemplo, acá se separa el PID en constante proporcional y atributiva y la constante proporcional y integrativa. Luego ella desarrolla se suma y forma un controlador. Entonces aquí, ¿cuál era lo que tenía que hacer? Por lo general se utiliza el producto suma y el centro de gravedad. Yo utilicé el producto, la suma y la suma ponderada. Entonces tenía que demostrar que era exactamente lo mismo. Entonces, aplicando lo que vimos anteriormente, se hicieron las modificaciones y le quedaron controlados. Entonces, se puede ajustar esta no linealidad del proceso, porque el payload está hecho para controles de plantas de sistemas lineales. Si el sistema es lineal, ya el payload no funciona. O se podría trabajar en un punto de operación, pero si se modifica ese punto de operación, ya no se puede controlar. Entonces, estos controladores son hechos para procesos no lineales o para poder encontrar. Entonces ahí estamos modificando ya la superficie en vez de agregar los conjuntos para modificar esa no linealidad. Solamente modificando en este caso cuando aplicamos las coberturas lineales. Entonces aquí está lo que hacer. Un controlador que se suma la base común en la constante proporcional y la derivada, solamente que el interactivo vamos a tener un incremento en la salida y eso se agrega el controlador en este caso proporcional y el PD y el P. Entonces, como caso de estudio, para probar si es que todo esto funciona, se hizo con un proceso, en este caso, un ejemplo que es su actual, tiene un solo motor, y en este caso tenemos que controlar la posición del péndulo en pie y en este caso el ángulo. Es un sistema bastante estudiado, hay bastante literatura y sirve como para probar qué tan bueno es nuestro controlador. Es una prueba bastante difícil. Por ejemplo, controlar la velocidad del motor es bastante sencillo. Entonces, para probar realmente si el controlador es bueno, una buena manera de hacerlo es con este tipo de pruebas. Ya, entonces se hizo un diseño, se hizo en SolidWorks, se utilizó esto aluminio estructural, que es típico cuando se utilizan esta CNC de los carros. El poder y el motor. El motor sí se utilizó un motor Maxon para, en este caso,
de más precisión para saber bien en este caso, toda la herramienta del motor, y que todos los parámetros es bastante fácil hacer el motor. Luego en el CineCAN, bueno, en el CineScape, que cambió el nombre después de CineCAN a CineScape, se hizo, en este caso, el gemelo digital y se agregó el motor para tener el modelo de la planta y poder hacer los clásicos siempre hacerlo matemáticamente, pero también se puede hacer de esta manera, porque acá, como está el diseño en SolidWorks, agrega, nosotros declaramos que está hecho de aluminio, de todos los materiales, pues se agrega todos los coeficientes que es muy difícil hacer de calcular, lo agrega inmediatamente. Entonces eso nos ayuda bastante a que nuestro sistema sea lo más parecido a la planta real. Y si aquí podemos ver la simulación de esto ya con el funcional y el control de la resolución invertida. Entonces, como les decía, acá para la selección de las tarjetas de control existen diferentes tecnologías. Por esta tarjeta se puede utilizar el PID sin problema, la Mega 2560, un controlador de QR sin problema, un USC, asignación de polo, observador de estado, controlador activo, no tiene ningún problema de trabajar con eso. Y hay un PID difuso de una sola entrada y una sola salida, pero conjunto. Para el péndulo no se pudo hacer. Luego, un DSP también la memoria de lo limitada, y ya luego con esta tarjeta, las NucleoBoard, 32 bits, también esta de acá tenía problemas en los cálculos matemáticos, después lo voy a mostrar en las gráficas, que se ve allí que pierde muestra, comparado con esta de acá, que es la que utilicé para esto, que es la HC. Esta tarjeta, la característica que tienen es que tienen un sistema operativo en tiempo real, ¿ya? Que eso lo trabajé con MAN y utilicé las librerías de Megacore, ¿no? Aquí para hacer un movimiento. Ahí para Arduino y de todo, entonces lo puede hacer el controlador del mando y lo puede mandar este código se manda al micro y es como programar el microcontrolador, pero en Simulink. En vez de utilizar el UAPC, se puede hacer en Simulink y se manda ese código al microcontrolador. Entonces ahí uno puede probar los diferentes controladores que tiene. En este caso, en la versión la 2022A se agregó HC, su versión, y en la versión 2022B se le dio soporte a la captura del código. Desde ahí que se puede. Entonces, calza preciso con lo que se quería hacer. Y aquí tenemos la estructura del cable, que se puede incluir, y el computador. Eso trabaja con hardware que está funcionando el Simulink, en simultáneo con el microcontrolador que hace el control. Esto también se puede hacer con los PLC, con PLC todo eso tú, también se puede pasar, en este caso el controlador que tiene después de hecho el Simulink, lo puede pasar con los PLC. Donentonces, el control de péndulo invertido tiene varios desafíos. Uno es hacer el esquema, el péndulo es parte en una posición estable y llevar a una posición estable. Tiene una zona de estabilización donde se puede controlar, saliendo de esa zona ya no se puede controlar el péndulo. Y una zona de oscilación donde oscila el péndulo hasta que llega a la posición invertida. Entonces se hizo un controlador FCPD para hacer el swing up. Este controlador se estableció ese motor que era un rango de más o menos 20 centímetros por un periodo de 0,9 segundos y la zona de estabilización es el 0,28 radial, para el equilibrio estable. Para diseñar el controlador de estos PID, si uno utiliza, por ejemplo, en la zona de equilibrio inestable, se puede utilizar un controlador PID, pero se utilizarían dos en este caso, uno para controlar el ángulo y otro para controlar la posición. Y en el fusil se pone todo dentro de un solo controlador. Tendría 4 entradas y una sola salida. La
la diferencia. Entonces se propone este control de cuatro entradas y una salida, conjunto, igual como se hizo en el modelado de primer orden de segundo orden, solamente que en la salida vamos a tener acá 5 conjuntos. Se hace la base de reglas, es un espacio bidimensional solamente, pero vamos a tener dos espacios bidimensionales en conjunto. Y vamos a tener la salida que es similar a lo que se mostraba ahí de los PID, que es la pesca de la parte del error angular y de la diferencia con el error de posición. Entonces se pasó, como se hizo en el plan anterior, de 2 a 3 conjuntos y los tutores pueden iniciar por reglas. Y ahí se hacen los modificadores del mismo. Y se hace la sincronía de parámetros con el algoritmo genérico. Se utilizó la función de coste del error, en este caso absoluto, y por el tiempo, la integral de eso. Y se utilizó el error de estado estacionario, ¿por qué? Porque cuando se hacía las diferentes pruebas, en general, la salida no controlaba y por ejemplo el error estacionario. Y aquí están las pruebas, en este caso se hizo formal, conseguir, se utilizó la herramienta física y la versión 3, se utilizó un computador Intel, y cuando se lo que obtuvimos del algoritmo genético está arriba y el valor real que después se centralizar en post obtenido el algoritmo genético para poner el control y acá está el resultado. Tenemos SINAP, SINAP puso en 2 oscilaciones y luego lo controlamos. Si se fijan acá, está el PID, aplicando la cobertura lingüística y el PID, para la comparación de los tres. Este es el de la posición, esto es del ángulo y este es la altura. Ya, lo que logramos fue que el SINAP lo hace en 2 segundos y solamente necesita 3 oscilaciones, este es el personal. Y ahí si se dan cuenta, 4 oscilaciones y la oscilación y el tiempo que da. Entonces aquí voy a demostrar cómo se hizo en la parte real, ya implementado. Se dan cuenta, asesina, y ahí se cambia como un cambio controlado de posición. Y se logró, en este caso, lo que tenemos planteado. Este de acá es el que tenemos en el laboratorio. Es de la marca FIFA y solamente trabaja con controladores PID, esa es la diferencia. Para llevarlo a la posición invertida se desaccilar, llevando la primera cantidad de energía a la posición de equilibrio del espacio. Esto es culpa del sistema de procesador certificador que es una tarjeta de adquisición de esa es la manera. Para trabajar en tiempo real acá se necesita una preparación porque facilita la combinación con el chavazo, como decía. Mi objetivo era buscar un método controlador porque ahora los robots hay que hacerlos más medidos y obviamente la parte de control de la propia interna tiene que ser un micro y después ya la parte de planificación y todo un computador que lo ve. Pero no se olvida de la control de robots, de la versión móvil. Aquí podemos ver la comparación entre la simulación y el tiempo real, son bastante similares ya que se hizo con el ciencia mecánica, tanto en posición, en ángulo y en este caso la acción de control. Ya la acción de control, la real, se van a notar los tipos que tiene para hacer el control. A diferencia de la simulación que está en rojo, que es bastante clara, porque es una simulación. Y acá la diferencia, como le decía, con un controlador. La 7 y la G, 4. Ahí en rojo se ve que tiene pérdida de muestra. Entonces se descartó esa y se utilizó cada vez el 7 porque hace claramente la diferencia. Se hicieron pruebas de controlador para ver cómo funcionaba el cambio de referencia, que es una prueba bastante dura, sin modificar los parámetros del controlador. Entonces, podemos ver acá
controla al seccionar y luego hacer un cambio de referencia y va a hacer un cambio de referencia como capital. Si se dan cuenta, estamos llegando a los límites, que es complejo controlar los límites, en este caso del bien. Y ahí está la referencia verde, la posición en el medio, aquí es el ángulo, el control del ángulo, y este es el asiento, es interesante, el control hacia para que controle en este caso con la posición y el ángulo. Aquí también se hacen con perturbaciones externas para comprobar si está la zona de perturbación. Si llega a tener una posición, se esfuerza que llegue a una posición para que luego vuelva. Porque se controla tanto como la posición como la posición. Son pruebas bastante difíciles para un controlador. Las que se hacen para probar si realmente funciona. La estabilidad como del controlador. Lo que estamos trabajando ahora es un controlador, un robot, en este caso híbrido, similar al funcionamiento del término aquí, esta salta. Esta simulación está hecha también, está disponible, la pueden descargar, ¿cómo se llama? Normal. Y ahí estamos probando con diferentes controladores que estamos trabajando. Y aquí la aplicación también de móvil, bueno, esta sería mi presentación. Gracias al profesor Manuel por su presentación. Bueno, me gustaría saber si alguien del público tiene consulta, alguna pregunta. Consultar escandaloso, ¿verdad? Buenos días, tenemos la presentación. Una consulta con respecto a cuáles son los desafíos que hemos enfrentado en la toma de ese tipo de problemas desde el punto de vista tanto educacional como en la práctica para realizar robots que pueden utilizarse. La práctica, por ejemplo, en el pregrado es difícil porque incluso no está dentro de los planes curriculares, o sea, hay que agregarle estudios, se ven cobrados, los dados también hay que agregarlo para poder tener esa lista. En este caso, entienden más o menos trabajar en los controladores bastante, ¿cómo se llama? Yendo en esa línea, aplicarlo es bastante complejo, o sea, porque por general se utilizan carpetas que son datos. Ahora con esta herramienta de manga se puede clasificar mucho más porque, por ejemplo, el costo del libro que estoy utilizando y cuesta $30. O sea, a diferencia de una tarjeta que es de data, es sobre 1000, entonces a veces hacer este experimento, el tarjeta es dedicado y además trabajar igual es más complejo. Pero con libro ya es más sencillo y se podría abordar de mejor manera ese desafío que tú dices de trabajar en como saberlo y ¿verdad?
Bueno, yo tengo una consulta. Me gustaría saber un poquito acerca de cuál fue la motivación del presidente de la Constitución. Siendo que no se toma en cuenta, fue como una de las cosas varias, ¿cierto? Y el modelo, al final, de alguna forma, se ve que, digamos, no captura realmente el problema de incertidumbre. Entonces, ¿tú de alguna manera se hizo esa comparación o esa validación? El desafío era justamente lo que tú dices, el modelo difuso, el modelo de la comunidad, como en su esencia es no lineal. Por ejemplo, si luego utilizo una inferencia online, si utilizo el mínimo al máximo, ya te da no lineal, ya no te da esa superficie rara. Por supuesto, quise enfocar a que le diera superficie rara y ya ahora lo más similar a la teoría clásica, que es de primero y segundo orden. Entonces, el desafío era, cuando había enfrentado a esta problemática, era, como dices, ¿cierto? El experto que da conocimiento para hacer un sistema de esa incertidumbre, era que estaba este desafío que no había la literatura, no había la representación tan precisa de representar y después hacer las no linealidades, agregar esa otro supuesto. Entonces el desafío era encontrar, en este caso, cómo yo representaba esta, porque no es muy intuitivo representarlo, por lo general vas agregando más conjuntos. Esa no linealidad que dice, van agregando, si lo ven los artículos, para uno de segundo orden, pero para 7 a 10 conjuntos para poder representar esa no linealidad. O para simultáneamente atacar el sujeto, que es otra forma, creo que es más fácil representar un modelo de simple, más que no representar la sorpresa para el modelo es menos intuitivo, más para, por ejemplo, muy intuitivo en el sentido matemático, pero para un experto, claro, sale donde se producen estas cosas, se llama obteniendo de la información. Podría presentar información. Ahora, lo difícil es eso, tener la información. Esa es la parte compleja. Un experto entrega la información porque piensa que va a traducir el trabajo o cualquier cosa en esa búsqueda de representar ese tema. Entonces, ahí está la disputa en el sentido de cómo tener clientes esa información para representar el sistema. Por lo general, siempre esto se utiliza más para control, un modelo de online, más que para el modelado. Yo estoy moderado lo hice para, desde el modelado, hacer el controlador. Partía lo que voy a hacer. En vez de hacer el controlador, partí con el modelado para obtener el controlador. Con eso ya se puede mantener de mejor manera en este caso y yo lo que necesitaba optimizar. Era lo que mi desafío en este caso era optimizar. Para quitarlo los micros. Esa era mi meta. Yo soy un micro. Entonces, quedé cuando quise implementar esto en un nivel no pude. Dije, ¿qué no se puede? Y ahí empecé a hacer esta búsqueda de optimizar y tratar de utilizar la mínima cantidad de memoria posible para representar todo, poder llevar a cabo esto. Entonces, esa fue mi motivación para trabajar en esto. Como me gusta trabajar con libros, todo hacer sistemas medidos, ese es como mi parte más me gusta esa parte de llevar a un mismo este tipo de controlador, que es bastante complejo, no es sencillo. Además de que, aquí no lo presenté, pero agregué la habilidad operacional para entonces, y eso ayuda, o sea, por ejemplo, para sistemas que tienen mucha perturbación de ruido, ayuda mucho, para eso ayuda mucho para la habilidad operacional. Entonces, y tenerlo medido en un libro que ayuda también bastante para ese control de alto. Nosotros tenemos un control de bajo nivel, después ya viene el control de alto nivel, y es que toma más decisiones. Entonces, el de bajo nivel a mí es como lo que a mí me gusta, porque siempre estaba trabajando. Para después,
No sé si alguien del público tiene alguna consulta adicional. Sí, listo, damos gracias nuevamente a